Buenas tardes, hermanos, bienvenidos al culto de adoración vespertino y escuchemos el siguiente preludio. Ahora, mis hermanos, cantemos al Señor y hablamos nuestro himnario en el himno número 22 a nuestro Padre Dios. A nuestro Padre Dios alcemos nuestra voz, gloria a Él. Tal fue su amor que dio al Hijo que murió, en quien confío yo, gloria a Él. A nuestro Salvador tenemos con fe, gloria a Él. Su sangre derramó, con ella me lavó, y el cielo me abrió, gloria a Él. Con gozo y amor cantemos con fervor al Trino Dios. En la eternidad mora la Trinidad, por siempre alabar al Trino Dios. Ahora, mis hermanos, tenemos el llamamiento a la adoración en el libro de los Salmos, capítulo 97, y vamos a dar lectura del versículo 1 al 12. Jehová reina, regocíjese la tierra, alégrense las muchas costas, nubes de oscuridad alrededor de él. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Fuego irá delante de él y abrazará a sus enemigos alrededor. Sus relámpagos alumbraron el mundo, la tierra vio y se estremeció. Los montes se derritieron como cera delante de Jehová, delante del Señor de toda la tierra. Los cielos anunciaron su justicia y todos los pueblos vieron su gloria. Avergüéncese todos los que sirven a las imágenes de talla, los que se glorían en los ídolos. Póstrense a él todos los dioses. Oyó Sión y se alegró, y las hijas de Judá, oh Jehová, se gozaron por tus juicios. Porque tú, Jehová, eres excelso sobre toda la tierra, eres muy exaltado sobre todos los dioses. Los que amáis a Jehová, aborreced el mal.
Él guarda las almas de sus santos, de mano de los impíos los libra. Luz está sembrada para el justo y alegría para los rectos de corazón. Alegraos justos en Jehová y alabad la memoria de su santidad. Amén. Inclinemos nuestro rostro, mis hermanos. Padre, te damos gracias por esta tarde, que tú nos permites reunirnos, que tú nos permites, Señor, seguir adorándote. Perdónanos, Señor, si te ofendemos, perdona nuestras iniquidades y limpia nuestro corazón, Señor. Hazlo nuevo y, Señor, te suplico que lo que se hable, lo que se escuche ahorita, sea, Señor, para tu gloria y tu honra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Con ese mismo entusiasmo, mis hermanos, hablamos el himnario en el himno número 250, que se titula Mi vida di por ti. Mi vida di por ti, mi sangre derramé para evitarte así segura muerte al fin. Por ti mi vida di, que has dado tú por mí. Por ti mi vida di, que has dado tú por mí. Mi casa paternal, mi trono abandoné y vine porque amé al pobre pecador. Yo todo lo dejé por ti, que dejas tú por mí. Yo todo lo dejé por ti, que dejas tú por mí. No puedes comprender lo que sufrí por ti, pues en la cruz morí y te libré del mal. Nací tan solo para ti, naciste para mí. Nací tan solo para ti, naciste para mí. Yo traje para ti inmenso amor y paz, perdón y salvación, feliz vida eternal. Yo traje dones para ti, traes algo para mí. Yo traje dones para ti, traes algo para mí. Ahora entonemos el himno número 540, que se titula Salvador, a ti me rindo. Salvador, a ti me rindo y obedezco solo a ti, mi guiador, mi fortaleza.
Cristo mi plegaria, quiero en ti tener perdón. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti. Mis flaquezas y pecados todo traigo a ti. A tus pies yo deposito mi riqueza, mi placer, que tu espíritu me llene y de ti sienta el poder. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti. Mis flaquezas y pecados todo traigo a ti. Tu bondad será la historia que predique por doquier, y tu amor inagotable será siempre mi querer. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti. Mis flaquezas y pecados todo traigo a ti. La palabra de nuestro Dios nos dice lo siguiente en Lucas 19. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Tenemos ahora, mis hermanos, el momento de oración. Vamos a tener un momento de oración, mis queridos hermanos. Bendito Padre Celestial, estamos muy agradecidos contigo porque nos das la oportunidad y el privilegio de estar en comunión contigo, Señor. Señor, tú eres un Dios todopoderoso que diriges tu creación a través de tu palabra, pero también al único que merece la alabanza y la adoración. Señor, reconocemos pues que somos débiles, somos frágiles y somos expuestos a caer en las trampas del enemigo que es Satanás. Nos acercamos delante de ti, Señor, en esta tarde para rogarte tu perdón.
porque seguramente, Señor, conoces nuestro pensamiento, nuestro corazón, conoces nuestras debilidades, conoces nuestras fallas, conoces nuestros errores, pues que cometemos delante de ti, y nos acercamos delante de ti para pedirte perdón, pero también para pedirte tu protección. Seguimos orando por tu iglesia, Berit. Seguimos pidiendo, Señor, que tú aumente nuestra fe, que nuestra mirada siempre esté en ti, no en las personas, porque las personas se equivocan y fallan. Que nuestra mirada siempre esté en ti, Señor, tal como dice tu palabra, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Te rogamos, Señor, que tú nos des fuerza, nos des fe, para que sigamos confiando en ti cada día más, Señor. Oramos por la iglesia, oramos por sus necesidades, oramos por sus dificultades, oramos por sus problemas que tiene, Señor. Oramos para que tú nos sigas dando fuerza para continuar buscando tu rostro, Señor. Señor, pues oramos para que durante esta semana que inicia, que tú nos guardas, que tú nos protejas, que tú nos guardas de las acechanzas del enemigo, y te rogamos que tú nos des siempre tu guía, tu protección, Señor. Te alabamos y glorificamos tu nombre. En Cristo Jesús oramos. Amén. Es momento de ofrendar, mis hermanos, con toda la gratitud y alegría y la convicción de que le ofrendamos a nuestro Señor. Ya sabemos que podemos ofrendar en nuestro culto matutino o a través de la cuenta oficial de Berit, mis hermanos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Proverbios 3, del 9 al 10. Bendito Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por este día, porque nos permites entregarte una parte de lo que es tuyo, Señor, porque tú nos has multiplicado y has permitido que podamos entregar esto, Señor. Bendice a cada una de las familias presentes y cuídanos. En tu nombre, amén. Tenemos ahora una participación especial. Preparemos nuestro corazón y nuestra mente para escuchar el sermón del día de hoy, que está a cargo del presbítero Adolfo Miranda, el cual se titula Mis ovejas oyen mi voz. Esto lo encontramos en el libro de Juan, capítulo 10, del versículo 22 al 42. Posteriormente, mis hermanos,
recibiremos la bendición apostólica y terminaremos entonando la doxología en el himno 430, a Dios el Padre Celestial, para que lo podamos tener listos, mis hermanos. Muy amados hermanos, nos da mucho gusto estar aquí con ustedes para compartir de la palabra del Señor. En esta ocasión nos corresponde hablar del Evangelio según San Juan, de su capítulo 10, de los versos 22 al 42. Y el título del mensaje es Mis ovejas oyen mi voz. Y amados hermanos, el Evangelio de Juan nos habla muy gráficamente de un tiempo histórico que estaba viviendo el Señor Jesús en la fiesta de, vamos a decirlo, de la última fiesta de la celebración judía, o una de las últimas de fiestas grandes de la celebración judía. Dice el verso 22 de San Juan 10, celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno. Juan empieza a hablar muy gráficamente de esto y tal vez porque él quería dejar bien claro el tiempo, la forma y el contexto que se vivía durante el ministerio del Señor Jesús. Y a esta fiesta de la dedicación del templo es una fiesta sumamente importante, pero que este tipo de fiesta no era tan obligatoria de convocar a todos los judíos de la dispersión o convocar a todos los judíos del alrededor de Jerusalén para celebrar esta fiesta. No era una fiesta obligatoria, pero sí era una fiesta que era muy importante en su conmemoración. Y a esta fiesta era la fiesta del Hanukkah o Hanukkah, que es la palabra hebrea que dice o que quiere decir dedicación. Y esta fiesta también era llamada algunas veces la fiesta de las luces, o la fiesta de la dedicación, o tenía algunas otras connotaciones, pero la fiesta de la dedicación era algo sumamente histórico, era una celebración que se le permitía llevar a cabo. Ellos celebraban esta fiesta a partir del 25 de junio, y para ellos era el mes de Kisleu, y para nosotros es el mes de diciembre. Para ellos es el invierno, para nosotros también es el invierno en el mes de diciembre, pero para ellos es aproximadamente el mes de junio. Y el origen de esta fiesta, amados hermanos, se da en un contexto muy difícil, en un contexto de tribulación, de asedio, por este tan famoso rey sirio Antíoco Epifanes, que vivió, o más bien tuvo su intervención en Jerusalén de los años 175 al año 164. ¿Qué era lo que quería Antíoco Epifanes? Él era sumamente admirador de la cultura griega y de la cultura romana. Él quería definitivamente que todos los pueblos abrazaran esta cultura, pero él fue al principio un promotor pacífico, más bien era persuasivo en relación a dar los buenos alcances que tenía esta cultura, y lo hizo así con el pueblo de Israel. Pero este rey sirio Antíoco Epifanes no contaba con la resistencia de los líderes judíos, de los escribas, de los fariseos, de los sacerdotes,
de los levitas, que era una resistencia, vamos a decirlo así, sagrada a cambiar el culto, a cambiar sus costumbres. Porque ya hemos hablado en diferentes ocasiones que la cultura griega, la cultura romana, definitivamente no les importaba la santidad, la consagración, o a veces, o muchas de las veces, hasta los buenos modales. Eran ellos, mientras obtuvieran el beneficio buscado por sus procedimientos, ellos estaban contentos. Pero después de diferentes encuentros y después de diferentes circunstancias, inicia Antíoco Epifanes una guerra muy sangrienta en el año 170, sitiando Jerusalén y haciendo un escarnio. Dicen los historiadores, Josefo dice que hubo en ese tiempo más de 80,000 muertos judíos, que el botín del tesoro del templo, cuando fue saqueado y profanado, era incalculable. Hablan de 1800 talentos de plata, y si nosotros vamos a las medidas, un talento de plata pesaba 21.600 kilogramos, gramos, y bueno, decíamos qué tanto hacían con la plata y qué tanto hacían con el oro ahí. En fin, era un botín muy jugoso, más todos los utensilios de oro, de plata que había en el templo, y todas las cubiertas bañadas en oro. En fin, era algo sumamente jugoso para estos saqueadores. Ellos iniciaron una campaña de terror muy grande hacia los judíos, sanciones para quienes leyeran la Torá, sanciones o muerte para quienes tuvieran un ejemplar de la Torá en sus casas y le enseñaran a sus hijos, sanciones para las madres o padres de familia que circuncidaran a sus hijos, inclusive era una sanción de crucificar a la madre y ahorcar a un lado de ella a su hijo que había sido circuncidado. Un terror, amados hermanos, sumamente terrible. Y profanaron todos los altares, el altar del holocausto, ofrecieron una ofrenda al dios Zeus, sacrificando y degollando a un puerco que, bueno, independientemente del tipo de animal, pues en la cultura judía calculaban que el puerco era el animal más inmundo, más sucio, y que ellos inclusive no podían comer carne de puerco. Entonces fue una gran ofensa, una gran afrenta hacia ellos, profanando, matando y asesinando a todos cuanto pudieron. Pues es así cuando Judas Macabeo se levanta en el año 164, él y muchos del pueblo, y empiezan a hacer una batalla muy sangrienta en contra del ejército de Antíoco Epifanes, el ejército sirio, y ganan la guerra, expulsan a estas tropas invasoras de Jerusalén, vuelven a purificar el templo, vuelven a reconstruir el altar, y todos los objetos robados fueron recuperados. Y entonces en este momento así se conmemora esta fiesta de la dedicación del templo, en donde el Señor Jesús estaba presente con los discípulos, en donde el Señor Jesús iba a conmemorarla, pero donde sí iba a tener un encuentro sumamente fuerte con los judíos. Bien, si queremos leer la historia de esta fiesta, lo encontramos en Primera de Macabeos 4, en esos libros apócrifos e históricos que hay en el periodo intertestamentario, para tener más datos. Pero
Algo que decíamos, los nombres con las que se conoce esta fiesta es de la dedicación. La otra es la fiesta de la dedicación del altar, o la fiesta de la purificación del templo, o la fiesta de las luces. La fiesta de la dedicación, que es la palabra hebrea Hanukkah, que es la más descriptiva, la fiesta de la purificación, santificación del templo, consagración del templo para el propósito que fue hecho, era la que lo describía mejor. Pero la fiesta de las luces, ellos como judíos instauraron una liturgia un poquito como la que a veces las iglesias reformadas tienen alrededor del mundo en Navidad, de encender velas o de tener luminarias alrededor del templo y de las casas. Y en esta celebración los judíos llenaban de veladoras todo el templo y lo iluminaban, y era hermoso de las diferentes vistas de Jerusalén. Desde el Monte de los Olivos se veía el templo de Jerusalén majestuoso, iluminado en estos 8 días que duraba la fiesta. En las casas de los judíos ponían 8 velas, la cual el primer día iban prendiendo una, al siguiente día prendían la otra, así hasta los 8 días iluminaban todas las ventanas de las casas de los judíos que recordaban, conmemoraban esta fiesta. Y su significado era de estas velas que la luz de la libertad nuevamente brillaba en Israel, y era muy significativo para ellos, y significativo para nosotros el día de hoy, que tenemos la bendición de poder tener un ejemplar del Nuevo Testamento y de los Evangelios en nuestras manos. Nosotros no sería casualidad pensar que en el ministerio, en esta parte de que el Señor Jesús comenzó a hablarle a su pueblo, a todos los judíos, iba a las sinagogas y empezó a crecer la oposición, no es raro que el Señor Jesús les haya dicho en San Juan 8:12 que Él es la luz del mundo, y el que le sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y es algo que ellos no entendían, no escuchaban, porque su mente y su corazón estaba en otras cosas. Bien, el evangelista también nos dice aquí en este capítulo, San Juan 10:23, que Jesús estaba en el templo por el pórtico de Salomón. Aparte de que nos da el mes y decía que era invierno, nos da también la ubicación donde el Señor Jesús se encontraba para celebrar esta fiesta y para seguir dando enseñanza a sus discípulos. Y recordemos que el templo tenía o estaba dividido en 4 pórticos o 4 patios o 4 salas, 4 galerías, que era el primero o el más importante, era el pórtico real o el pórtico del trono, que era donde el sumo sacerdote entraba para el altar del holocausto. El siguiente, no en importancia, pero sí en un significado, era el pórtico de Salomón, que daba al lado este y al lado norte, y donde se decía que en algunas de estas 2 áreas se encontraban los restos del rey David y del Salomón. Era una tradición judía que se manejaba, no es porque haya sido real que los huesos del rey David estuvieran ahí, o de Salomón. Bueno, y también estaba el pórtico, el atrio de los gentiles, que era esta área que se señalaba. Pues ahí estaba el Señor Jesús celebrando esta fiesta e instruyendo a los discípulos, y de repente
vienen sus adversarios a hacerle frente y viene una voz diciéndole de esta manera: si tú eres el Cristo, dilo o dínoslo. San Juan 10:24. Y realmente, amados hermanos, nosotros ya en esta etapa del Evangelio de Juan hemos visto cómo ha crecido la oposición hacia el Señor Jesús, y vemos que su semántica de estos fariseos, de estos escribas, de estos judíos líderes religiosos del pueblo de Israel, era semejante a la de Satanás. Y nosotros vemos o comparamos el pasaje de San Lucas 4, verso 3 con esto. Es la misma pregunta, parece inofensiva, pero invita a que el Señor se comprometa, a que el Señor haga algo para acusarle o para hacerle caer. Dice San Lucas 4:3: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan, ¿sí? Y si eres tú el Cristo, dilo, le advierten al Señor Jesús. Y la respuesta del Señor Jesús en San Juan 10:25 es sumamente sencilla y apacible, pero declarativa en el sentido de la obra que él estaba realizando. Dice: Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Y vaya que esto es algo sumamente importante porque el Señor Jesús no está hablando en su defensa por su propia persona, sino está hablando en nombre del Padre, y está diciendo: pues si a mí no me creen, créanlo por las obras que hago, por las cosas que digo, por el testimonio que doy, porque doy el testimonio del Padre. Y si nosotros, amados hermanos, si nosotros podemos en un sentido profético, vamos a decirlo, recordar lo que decían las profecías en relación al Señor Jesús, busquemos el Evangelio de Isaías o el libro del profeta Isaías. Siempre algunos teólogos le dicen así, el Evangelio de Isaías, por precisamente todas estas profecías que fueron tan claras y tan evidentes del nacimiento, de la niñez, del ministerio, la muerte y la resurrección del Señor Jesús, del Mesías prometido. Algunos teólogos le dicen así al libro del profeta Isaías. Y en su capítulo 35, los versos 5 y 6 hablan precisamente de estas obras y de estos milagros que estaba haciendo el Señor Jesús. Dice de esta manera: entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán, entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Es decir, cuando llegue Dios mismo a morar con nosotros, va a ser una etapa de oro, como lo concebían los judíos. Va a ser una etapa sumamente gloriosa, en donde la sanidad de los milagros, el poder y la autoridad del Mesías van a ser claras. Y recordando el Evangelio o los Evangelios, ¿qué le mandó preguntar Juan al Señor Jesús con sus discípulos cuando estaba encarcelado? Que si era él el Mesías del que hablaba el Señor. Y él le dijo: los ciegos ven, los muertos son resucitados, los ciegos son sanados. ¿Y quién crees que es entonces el que está ahí? Pues el Mesías prometido. De esta manera las palabras y las obras del Señor Jesús están ahí, recordando la autoridad con la que hablaba Moisés, recordando las palabras de poder. Vemos en el Deuteronomio que las palabras que promete Moisés al decirles al pueblo de Israel que
ellos van a tener un profeta conforme al corazón de Dios y van a tener un profeta o un Mesías que hable con esa autoridad que Moisés hablaba. Ahí lo registra en Deuteronomio 18:15, registra esta autoridad con que iba a hablar el Mesías o ese profeta que Dios iba a levantar de en medio del pueblo de Israel. Pues era el Señor Jesús. La evidencia, el testimonio, sus palabras, sus obras lo describían, demostraban contundentemente que Él era el Mesías, que Él era el ungido del Señor. Pero desafortunadamente los fariseos, los saduceos y todo este grupo de religiosos o líderes religiosos estaban en contra de Él y no veían y no escuchaban. La razón la vamos a ver en los siguientes versos que lo explica el Señor. Verso 26 al 28 de San Juan 10 dice, versos 26 al 28 le dice el Señor Jesús: pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como lo he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Esto pues es algo sumamente real y contundente. ¿Por qué los fariseos, por qué los líderes religiosos no entendían y escuchaban la voz del Señor? Porque pues desafortunadamente ellos no eran hijos de Dios. Su padre era el engañador, era el burlador, era aquel adversario que iba a tener esta lucha en contra del evangelio del Señor Jesús. De tal manera que por eso el Señor les dice que sus ovejas oyen su voz y lo conocen y lo siguen definitivamente. Pero hay algo más importante que añade el Señor Jesús a esta explicación que le da a los fariseos, a los judíos. Y esto importante es que el Señor Jesús les da a sus ovejas vida eterna. Y esta vida eterna consiste en que después de la muerte física no se termina la vida, sino que esta vida continúa allá en la presencia del Señor. Era algo que sin duda los judíos tenían como un concepto del seno de Abraham, o de el estar o reunirse con sus padres, pero la realidad es que en este sentido el Señor Jesús habla de esta doctrina que es muy fuerte y no es tan fácil de comprender, que es la doctrina de la predestinación. ¿Cómo podemos nosotros explicar que los líderes religiosos no pudieran tener sensibilidad a todo lo que hacía el Señor? Los muertos resucitaban, los ciegos veían, los cojos eran sanados, los mudos les era abierto el habla, y el reino de los cielos era predicado y era manifestado a todos los hombres. ¿Cómo podía ser que ellos, conociendo de la historia y la profecía del pueblo de Israel, no vieran en la persona del Señor Jesús a ese Mesías? ¿Cómo podía ser? Pues solamente a la razón de la predestinación, a la razón de que ellos no pudieron escuchar la voz del Señor porque no estaban ordenados para vida eterna. ¿Por qué? Porque su corazón era malo, porque corrompieron la palabra de Dios, buscaban ganancia en lugar de servir al pueblo, en lugar de servir a la iglesia del Señor o al pueblo de Dios, se servían ellos mismos. De esta manera, la doctrina de la elección o de la predestinación no llega
a sus oídos, mucho menos a su corazón, porque no son ovejas de su rebaño. De tal manera que, pues entonces comienza el Señor Jesús a darles estas bendiciones de lo que decíamos. Lo dice con claridad el verso 28. A los que sí oyen su voz, a los que sí son de su rebaño y a los que le siguen, les dice: yo les doy vida eterna, ¿sí? Y no perecerán jamás. Vida eterna es vivir para siempre. No morirán jamás, es el alcanzar, amados hermanos, pues la plenitud de nuestro tiempo en esta tierra, y poder entregarle al Señor nuestro ser, nuestra vida entera, y darle gracias por habernos dado este bendito don, esta bendita gracia de la vida eterna, y unirnos a la presencia de nuestro Padre Celestial. Y dice: no perecerán jamás, una vida después de esta vida que ya no tendrá la muerte. Dice además: ni nadie las arrebatará de mi mano. O sea, no solamente esta expresión de nadie tenemos que entenderla a la luz de el ataque de los hombres o de los espíritus, sino tenemos que entenderla a la luz del hambre, de la enfermedad, de las pandemias, de la escasez, de la necesidad de amor, de afecto, de compañía, de realización. Nada, absolutamente nada nos va a arrebatar de la mano del Señor, porque el Señor nos ofrece esa bendición, esa protección, y nos ofrece estar con nosotros para que pasemos esta vida con su bendición y lleguemos a la eternidad con el Padre. Y dice en el verso 29, después de que nadie las arrebatará de mi mano, dice: mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y aquí viene una declaración que también es muy controvertida para los oídos de los judaizantes, de los judíos, y dice: yo y el Padre uno somos. Y cuando habla el Señor Jesús de que nadie las puede arrebatar de su mano, está hablando, amados hermanos, en un sentido no de que la perseverancia de las ovejas, o en este caso ya hablando de la perseverancia del cristiano, sino también está hablando de la fidelidad que el Señor tiene como pastor del rebaño, como pastor de las ovejas, y que tiene un amor sacrificial, y que Él puede poner su propia vida para que todos nosotros podamos alcanzar por su bendita gracia la vida eterna. Sí, es la fidelidad del Señor Jesús la que hace que nosotros podamos estar seguros de que nada nos pueda arrebatar de los brazos del Señor, de que nosotros escuchemos la voz de Dios, de que nosotros le sigamos, de que nosotros estemos seguros en ese camino que Él nos ha trazado. Sí, es esa fidelidad. Y recordemos las palabras, vamos a recordar, porque el Señor se las estaba diciendo o se las estaba enseñando a sus discípulos unos versos antes. Vamos a leer de este mismo capítulo los versos 10 del capítulo 10. Vamos a leer los versos 12 al 15 rápidamente. Dice el verso 12 de San Juan 10: mas el asalariado, el que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo y las deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado, no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce,
y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Es por eso que el Señor nos da vida eterna, es por eso que el Señor nos da seguridad, nos da confianza en que nada ni nadie va a poder arrebatarnos de su bendita mano. Y en esa confianza y en esa gracia, pues nosotros, amados hermanos, somos más que vencedores. Recordando un periodo también muy álgido de la historia del pueblo de Israel, es el periodo del profeta Jeremías. Jeremías, un varón de fortaleza que el Señor le dio, a pesar de las circunstancias. Jeremías, el Señor le dice que profetice que el pueblo va a tener pastores fieles, va a tener pastores que alimenten a las ovejas, va a tener pastores que les den su vida por el rebaño. Una figura sin duda mesiánica, una figura profética del Señor Jesús, pero vaya que en el contexto del tiempo y la forma, el Señor Jesús también les está diciendo a este grupo de judaizantes que ellos no son pastores del rebaño que Dios ha puesto por responsabilidad de ellos, porque ellos ni dan su vida por las ovejas ni las alimentan, sino al contrario, se aprovechan de ellas. Pues es así que estos adversarios han escuchado con atención las palabras del Señor Jesús, y el Señor Jesús declara que Él y el Padre son uno. Y qué terrible, pero es una realidad cuando Satanás está al acecho en el corazón de los malos siervos, que una verdad, y por eso hablábamos de la semántica de Satanás, una verdad la convierten en mentira con sus formas de interpretación. Porque si el Señor les estaba diciendo que el Padre y Él eran uno, no era demasiado para su raciocinio, no era demasiado para su capacidad, porque si nosotros nos vamos a la historia del pueblo de Israel en el Deuteronomio, allí hay una declaración donde el Moisés les dice al pueblo de Israel que Jehová su Dios uno es, ¿no? Pero como en el contexto judío declaraban o concebían que solamente Dios y Israel podían ser uno en esta unidad con el Padre, si lo declaraba otro particularmente, otro profeta, otro sacerdote, otro rabino, lo tomaban ellos como blasfemia, y era el castigo, era la muerte, era que fueran apedreados, era que esta blasfemia la pagaran con su vida. Y decimos, bueno, ¿cómo puede ser posible que Satanás sea tan vil y que ciegue, nuble completamente la vista y la razón de estos hombres, que no se dan cuenta y quieren matar al Señor Jesús después de esto? Es algo muy difícil porque se vuelve este caos muy complicado. De por sí ellos ya no entendían absolutamente nada de la voluntad de Dios, no reconocían lo bueno de lo malo, y su corazón estaba inclinado solamente al mal. Pues con esta declaración del Señor Jesús vienen a darles herramientas para que Satanás siga acechando al Señor Jesús para acusarle de blasfemo y para que le asesinen. Bueno, dice el verso 31 al 34:
Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por las blasfemias, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús les respondió: ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije: dioses sois. Y bueno, en este alegato que el Señor hacía con ellos, le dijo que por cuál de esas obras. Y pareciera que ahí reconocen que no es por sus milagros, por sus prodigios, sino ahora es porque se dice que Él es uno con Dios, y esta es una blasfemia que en el Deuteronomio se castigaba con la muerte. Tenían derecho a apedrearlo para que no volviera a cometer esta blasfemia. Pero el Señor Jesús los lleva a recordar pues los pasajes de la palabra de Dios, pero especialmente el Salmo 82, hermanos, que es un poquito difícil de poderlo transliterar o entender por el concepto que utiliza. Vamos al Salmo 82 y vamos a leer solamente de los versos 1 al 6 rápidamente, y que en esto de verdad no era que los judíos o los judaizantes no entendieran lo que el Señor Jesús les decía o cómo hablaba, sino en el sentido en que ellos, su corazón estaba entenebrecido, estaba podrido, y querían asesinarle, y no querían que ningún otro enseñara, mucho menos con la autoridad que él enseñaba. Entonces dice así el Salmo 82. El título del Salmo es Amonestación contra los juicios injustos, o los jueces injustos. Dios está en la reunión de los dioses, empieza a hablar de esta manera, y en medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis justamente y aceptaréis las personas de los impíos? Defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso, librad al afligido y al necesitado, librarlo de la mano de los impíos. No saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije: vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. Sí, y aquí está, amados hermanos, esa hipocresía que ellos tenían en relación al Señor Jesús, porque sin duda ellos conocían este salmo, y sin duda ellos pueden corroborar que el Señor Jesús sí estaba hablando en este sentido de que Él era hijo de Dios, declarando su deidad, pero también en este sentido estaba recordando este salmo que habla en relación a que los jueces o las personas que tienen cargos de dignidad, como el rey, como el gobernador, como los magistrados, como los jueces, y para gobernar al pueblo y especialmente al pueblo de Dios, fueron puestos por Dios, tienen un lugar de privilegio, y fueron puestos para defender la justicia o las causas justas, no para blasfemar el nombre de Dios y para oprimir al pueblo o al indefenso o al necesitado. Y si nosotros vamos, amados hermanos, al Salmo 82 y recordamos o vamos en un Antiguo Testamento que esté en hebreo, si nosotros vemos la palabra que hay aquí, Elohim o Elohim en singular, vamos a recordar que quiere decir Dios o dioses según el contexto. Y aquí el salmista, el poeta, está hablando de una manera poética, pero describiendo una verdad doctrinal muy importante, que ese privilegio de autoridad que se les da para ejercer la justicia, para ser justos y defender el derecho de las causas justas, no lo están haciendo.
y por eso tanto en un sentido se sienten dioses o en un sentido se les llama dioses por el poder, pero también se les dice que son llamados, aquí lo dice con claridad, dice: yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. A los jueces les dice: son hijos de Dios y son dioses porque son hijos de Dios, hijos del Altísimo. Esto sin duda, amados hermanos, es algo que no se digiere tan fácilmente doctrinal y teológicamente, pero en sí el Señor Jesús estaba entregando dos cosas muy importantes. En primera, su declaración de su deidad como Mesías y su unidad con el Padre, y en otra, pues no estaba blasfemando absolutamente nada, porque las obras y las palabras que él ha hecho y decía no contradecían nada, absolutamente nada. Por eso en el verso 34 le repite para recordarles esto. Jesús le respondió: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios sois. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, mas si las hago, aunque no me creáis, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en él. El Padre está en mí y yo en él. Pero bueno, nuevamente decimos, qué terrible es cuando Satanás envenena, entenebrece el pensamiento y el corazón y la vista de los supuestos líderes religiosos o los supuestos cristianos, porque lo único que ven son las intenciones de dañar, de destruir y de hacer el mal, porque esa es su naturaleza. No entendieron, el Señor Jesús les explica, y quisiéramos de verdad exaltar esta verdad en esta fiesta religiosa. Si ellos se hubieran dado cuenta que la presencia del Señor Jesús era el verdadero Hanukkah, es decir, la verdadera santificación, la verdadera dedicación, la verdadera luz que había venido al mundo para que escucharan su voz, para ofrecer la vida eterna y para que ellos pudieran caminar en este mundo con su bendición, hubiera sido algo muy diferente. Pero no les escucharon porque no eran ovejas de su redil, no eran el pastor de ellos. Aquí nosotros, amados hermanos, debemos de resaltar la bendición de que hoy, por medio del Espíritu Santo, por medio de la fe en el Señor Jesús, por medio de la palabra de Dios, podemos escuchar su voz, podemos seguirle, aún con luchas y deficiencias, pero también podemos aspirar a esas benditas promesas de la vida eterna, de la salvación, del perdón de nuestros pecados y de estar por una eternidad en la presencia del Señor. Ese buen pastor su vida dio por nosotros, el cual Él es la luz, Él es la bendición y Él es el buen pastor. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Bendiciones. Nos ponemos de pie, mis queridos hermanos, recibid la bendición. Y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros hoy y siempre. Amén.